Este jueves concluyó el juicio correspondiente a la demanda interpuesta contra el Banco Nacional y la República de Cuba ante la Alta Corte de Londres. Cuba y el Banco Nacional de la República ganaron el juicio sobre la demanda interpuesta por el fondo buitre CRF en la Alta Corte de Inglaterra y Gales. Hay que ser muy tonto para creer que CRF ganó. La jueza no ha dicho que Cuba ganó el pleito en Londres. La jueza no ha dicho que CRF no es acreedor del Estado cubano. La jueza lo que ha dicho es que el Estado cubano, en este caso, no tiene que responder por la deuda, pero no ha dicho en ningún caso que el Banco Nacional de Cuba sí tiene que responder por la deuda. De hecho, lo que Díaz-Canel, la prensa oficial, ha llamado como una victoria, si usted lo mira desde otra perspectiva, puede ser visto como una derrota. Porque uno de los argumentos fundamentales de la propaganda cubana ha sido que CRF es un fondo buitre que no tiene ninguna legitimidad para exigir esa deuda y por tanto esa era una deuda que no debería ser pagada porque el acreedor no era un acreedor legítimo. Eso es lo que ha dicho la propaganda cubana y eso es lo que continúan repitiendo los propagandistas. Una victoria de Cuba. ¿Por qué? Porque el Estado gana el pleito frente a CRF y queda fuera del proceso. El proceso sí continúa, pero continúa contra el Banco Nacional de Cuba. Recuerden, el banco como entidad comercial bancaria. Sabemos que es muy difícil diferenciar en el modelo cubano entre el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano, porque el Estado cubano es el titular del Banco Nacional de Cuba. Para nosotros los cubanos está muy claro que no hay ninguna diferencia entre el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano, pero lo cierto es que en derecho la regla de la independencia entre instituciones y sus dueños sí funciona. Y eso básicamente fue lo que hizo la defensa de Cuba. La defensa de Cuba lo que hizo fue decir, el Banco Nacional de Cuba es como si fuese una empresa independiente del Estado. Y por tanto, esa empresa no puede contraer obligaciones a nombre del Estado. Y por tanto, esa empresa, las deudas de esa empresa, única y exclusivamente, pueden pagarse con el capital de esa empresa. En este caso, con el capital del Banco Nacional de Cuba. ¿Cuál es el capital del Banco Nacional de Cuba? Eso no lo sabemos los cubanos porque esa no es información transparentada. Esa no es una información pública a la que tengamos acceso los cubanos. Pero lo cierto es que el Banco Nacional de Cuba es el banco que es el titular de toda la deuda soberana adquirida por Cuba antes de 1997. Lo que realmente quería el fondo buitre, lo que buscaban los demandantes, eso se les ha caído. CRF es un fondo buitre. No es nuestro acreedor ni nunca lo ha sido. Y hoy la jueza lo que ha hecho es desmontar esa teoría. Hoy la jueza ha dicho que CRF es un acreedor legítimo, que la deuda la adquirió legítimamente y que además el gobierno cubano había inventado una teoría alrededor de malos manejos, de ilegalidades con relación a funcionarios del Banco Nacional de Cuba, funcionarios que además fueron sancionados por tribunales cubanos, entre otras cosas, por haber acreditado esa deuda. CRF, hay gente presa en Cuba. Y la jueza londinense lo que dijo es, todos esos manejos fueron legítimos, fueron legales y por tanto la forma en la que CRF adquirió esa deuda es válida. Y CRF tiene todo el derecho del mundo de continuar exigiendo el pago de esa deuda, pero en este caso ya no al Estado cubano y al Banco Nacional de Cuba, sino solamente al Banco Nacional de Cuba. Hay que recordar también que CRF es el titular de deuda soberana cubana o el titular que más deuda soberana cubana acumula en el mundo entero. CRF hoy está pidiendo, o desde hace 2 años está pidiendo en Londres más de 70 millones de dólares en deuda, pero es titular de más de 1.000 millones de dólares en deuda soberana cubana. Por tanto, este es un proceso que puede ser visto por CRF, por sus funcionarios, por sus dirigentes, como un proceso judicial de ensayo en función de ver cuál es la mejor estrategia para cobrar todo el volumen de dinero del cual hoy solamente estamos viendo una pequeñísima expresión. Pero lo que estamos viendo hoy, regresando a la idea original, es un ejercicio de ingeniería que tuvo su génesis en los años 90. ¿Qué sucedió? Que el Banco Nacional de Cuba era una institución financiera que se creó en la década de 1940
al amparo de la Constitución de 1940 que establecía la creación de una banca central. Esa banca central fue el Banco Nacional de Cuba, que se creó, si no recuerdo mal, en el año 1947. El Banco Nacional de Cuba, creado en 1947, fue la banca central cubana hasta 1997. ¿Y por qué hago esta salvedad y hablo de los años 90? Porque después de los 80, haber suspendido el pago de la deuda y haber negado la inversión extranjera y el acceso de extranjeros a la economía cubana, porque habíamos hecho un proceso, o porque ellos habían hecho un proceso de nacionalización de los años 60, pues sencillamente cuando se dieron cuenta que tenían que acceder de nuevo al mercado financiero, que tenían que volver a hacer negocios con inversionistas, pues no podían, después de abrirse al mundo, dejar el cabo suelto de que el Banco Nacional de Cuba, que era el titular de la mayor cantidad de la deuda externa cubana, pues siguiera vinculado al Estado cubano. Y lo que hicieron fue deslindar el Banco Nacional de Cuba y convertirlo en un banco independiente, en una estructura jurídica independiente, y le retiraron las funciones de banca central al Banco Nacional de Cuba. Y lo dejaron básicamente con recursos que le asignara el Banco Central de Cuba o con recursos propios que tenía desde su constitución. Pero además lo convirtieron en el único titular de la deuda soberana cubana. Lo convirtieron en una empresa que si caía en bancarrota o si desaparecía, literalmente iba a ser muy difícil vincular al Estado cubano en las responsabilidades que había adquirido ese banco en un pasado. Insistimos en que somos acreedores serios, acreedores transparentes, acreedores que se usa el dinero para lo que se solicita. La deuda que hoy tiene CRFI no es una deuda original que haya adquirido el Estado cubano con CRFI, sino que es una deuda que ha ido pasando de mano en mano. Es una deuda que se ha ido vendiendo de mano en mano, entre otras cosas porque el gobierno cubano no paga. Y ha ido pasando de mano en mano porque ante los impagos hay gente, capitales de riesgo, que lo que se dedican básicamente es a comprar deudas que están siendo difíciles de cobrar por otros. Y las compran a muy bajo precio, no las compran en su valor nominal. Y lo que piensan es en sacarle algún profit, alguna ganancia a esa deuda que adquirieron a muy bajo precio, entre otras cosas porque los deudores no pagan y se hace prácticamente imposible el cobro. Eso Cuba le nombra fondos buitres, pero lo cierto es que eso es perfectamente normal, es perfectamente común en el mercado financiero internacional y el mercado cambiario internacional. Si la jueza hubiese dicho el Estado cubano sí es responsable, eso hubiese colocado al Estado cubano en una posición mucho más vulnerable. Pero eso no quiere decir que hoy lo que han adquirido sea una victoria en las proporciones al menos que le están propagandizando. Hoy yo creo que han sido derrotados, y han sido derrotados en parte porque el Banco Nacional de Cuba es el titular de toda la deuda externa cubana adquirida antes de 1997. Y si eso se reconoce, y si el Banco Nacional de Cuba se reconoce a su vez como un banco que está controlado completamente y que es propiedad completamente del Estado cubano, ahí también hay una responsabilidad por transitividad que tiene que ver con la credibilidad y la capacidad de pago del Estado cubano y de las instituciones financieras que representan su deuda. Hay un dato interesantísimo de esta decisión también, y es que una muestra de que no ha sido una victoria, como lo están cantando así a todos los vientos, y por supuesto es parte también de la retórica esta de que todos los reveses los convertimos en victoria. Yo les decía al principio de la transmisión que hay 4 funcionarios cubanos que fueron sancionados, uno de ellos todavía está preso en una prisión cubana, que fueron sancionados por un delito de cohecho, en tanto el régimen cubano dijo que el representante de CRFI le prometió el pago de 25,000 libras esterlinas si acreditaba la deuda al banco. O sea, si firmaba unos documentos diciendo que aceptaba la cesión de esa deuda. Esas personas que están presas hoy, pues sirvieron también como testigos del gobierno cubano en la construcción de su narrativa de que la deuda era ilegítima, en tanto el acreedor era ilegítimo. Y hoy la jueza ha dicho que nada de eso es verdad, nada de eso es cierto, o al menos nada de eso invalida la responsabilidad del Banco Nacional de Cuba con relación a la deuda. Y como parte de ese razonamiento, y aquí es el detalle importante de por qué no puede ser visto como una victoria, la jueza
condenó a Cuba a pagar las costas procesales del juicio. ¿Qué significa que hayan condenado a Cuba al pago de las costas procesales? Los procesos judiciales, todos tienen costos y son costos que no son baratos, mucho menos en procesos de este tipo, que son procesos mercantiles, que son procesos comerciales. Se habla de que la defensa de Cuba y los costos procesales de Cuba y de CRFI rebasan los 3 millones de libras esterlinas, que son casi 4 millones de dólares, solo en costos del procedimiento judicial. Y aquí hablo tanto los fees, o sea, los pagos que hay que hacerle al tribunal para poder celebrar un juicio. Aquí hablo del pago del equipo de abogados, tanto de CRFI como de la parte cubana. Y por tanto, Cuba, que se dice ahora mismo victoriosa por haber inventado toda esta teoría, todo este invento de la ilegitimidad de CRFI como un acreedor, pues hoy ha sido condenada por una corte londinense a pagar las costas de ese proceso. Por tanto, yo no entiendo mucho la retórica de Victoria, pero sí también considero que la decisión pues los pone en muchas mejores condiciones de las que pudiesen haber estado si se entendía que el gobierno cubano era garante y además responsable también de esa deuda. Si el Estado gana el pleito, está la República fuera del asunto y eso tiene después importantes consecuencias. ¿Qué puede venir ahora? Pues yo creo que este proceso, tanto CRFI como cualquiera que lo haya visto, lo está mirando como un proceso de ensayo y error. Hay que recordar, y esto no está de más decirlo, que la deuda externa cubana, algunos la calculan, o sea, tanques pensantes la calculan entre 3.000 millones y 7.000 millones de dólares, lo que debe el Estado cubano a acreedores desde fuera. Esa es una suma para nada despreciable y es una suma que llama mucho la atención por lo siguiente. CRFI es un acreedor, repito esta idea, es el máximo acreedor de deuda externa cubana, tiene alrededor de 1.200 millones de deuda cubana y hoy está exigiendo ni el 2% de eso, está exigiendo 70 millones nada más de esa deuda. Y muy probablemente haya impulsado un proceso como este, única y exclusivamente para evaluar las reacciones de un banco, de una corte determinada. ¿Cuál era la percepción que iba a tener una corte determinada con relación a un proceso como este? Y este no solo puede ser un proceso de ensayo para CRFI, que es titular de más de 1.000 millones de dólares, que ha intentado negociar con Cuba el pago de la deuda y siempre ha recibido negativas de parte del gobierno cubano. Hay pruebas, hay evidencias aportadas por CRFI al proceso en el que intentaron comunicarse con las autoridades cubanas para intentar negociar un acuerdo de pago de esa deuda y siempre recibieron una negativa por respuesta. Y eso los llevó, según ellos, según sus propias declaraciones, a impulsar este tipo de procesos. Y les decía que este tipo de procesos judiciales no es solo un proceso de ensayo para CRFI, sino que también perfectamente puede ser un proceso de ensayo para los centenares de acreedores que hoy tiene el gobierno cubano, el Estado cubano, el régimen cubano, como querramos llamarlo, por el mundo y que hoy no tienen idea de cómo cobrar ese dinero. ¿Qué ha pasado con esa suma de dinero que hoy se le exige al régimen cubano o que hoy adeuda el régimen cubano? Estamos hablando que más de 3.000 millones de dólares es casi menos dinero o más dinero que el que recibió Europa como parte del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de todo un continente. Y sin embargo, ese dinero, hoy los cubanos no sabemos en qué se ha invertido, pero tampoco se ha revertido en un mayor desarrollo, en una estabilidad o una prosperidad para el pueblo cubano, que el día de mañana, y aquí hace unos meses yo hacía esta salvedad, el día de mañana, pues, como siempre, será quien tendrá que pagar las cuentas.